El fantasma de oro y resina, el saqueo de la cámara de ámbar. Imagina una habitación donde las paredes no están hechas de piedra, sino de luz solidificada. 6 toneladas de ámbar tallado, láminas de oro y espejos que multiplican el resplandor de 500 velas. Durante 2 siglos, fue llamada la octava maravilla del mundo. Un regalo de reyes, un santuario de una belleza tan absoluta que resultaba abrumadora. Pero hoy, si viajas al Palacio de Catalina en San Petersburgo, lo que verás es una réplica perfecta. Una imitación, porque la verdadera cámara de ámbar, el tesoro original que sobrevivió a incendios, mudanzas y revoluciones, se desvaneció en el humo de 1945. No se quemó. No se destruyó. Simplemente dejó de existir en los registros de la materia. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Hoy buscamos el tesoro más grande jamás perdido, y las extrañas muertes de quienes intentaron encontrarlo. Suscríbete para desenterrar con nosotros lo que el tiempo quiso ocultar. Para entender la pérdida, hay que sentir el valor. El ámbar no es piedra, es resina fósil de hace 50 millones de años. Es sangre de árbol convertida en gema. En el siglo XVIII, el rey Federico Guillermo I de Prusia se la regaló al zar Pedro el Grande para sellar una alianza. Era una joya de escala arquitectónica. Pero en 1941, la escala cambió. La Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja. Mientras la Wehrmacht avanzaba hacia Leningrado, los conservadores soviéticos intentaron ocultar la cámara. ¿Su idea? Tapar el ámbar con papel tapiz común para que los nazis no lo vieran. Fue un error humano ingenuo, casi infantil. Los soldados alemanes no solo lo encontraron, sabían exactamente qué buscar. En 36 horas, desmontaron 2 siglos de historia con la precisión de un relojero. Panel por panel. Caja por caja. 27 cajas que contenían el alma de Rusia fueron enviadas a Königsberg, una ciudad fortificada a orillas del Báltico. Ahí, en un castillo sombrío, la cámara fue montada de nuevo. Fue la última vez que el público la vio. El contexto ya no era de realeza, sino de guerra total. El ámbar, que suele ser cálido al tacto, empezó a sentirse frío. 1945, el Tercer Reich se desmorona. Los bombardeos británicos convierten Königsberg en un infierno de fósforo. Los soviéticos entran a sangre y fuego en la ciudad. Al llegar al castillo, solo encuentran piedras calcinadas y ceniza. La versión oficial de la URSS fue rápida, la cámara de ámbar se quemó en el incendio del castillo. Caso cerrado. Eso explicaría todo. Si no fuera por un detalle técnico que los expertos conocen bien. El ámbar arde, sí, pero deja un olor penetrante y dulce, casi como incienso, que impregna el suelo durante décadas. Los soldados que entraron en las ruinas del castillo de Königsberg informaron de muchas cosas, pero nunca de ese olor. Aquí es donde la historia deja de ser cómoda. Meses después, empezaron a aparecer pistas. Un oficial soviético encontró un fragmento de un mosaico de la cámara en un sótano que no había sido tocado por el fuego. Años más tarde, en 1997, la policía alemana confiscó un panel original de la cámara que un hijo de un ex soldado nazi intentaba vender en el mercado negro. Si se quemó en el 45, ¿cómo es que una pieza apareció en el maletero de un sedán en Bremen 50 años después? Las cajas no se fundieron. Se movieron. Pero, ¿hacia dónde? A medida que los investigadores se acercaban a la verdad, el misterio se volvía letal. Alfred Rode, el conservador alemán que custodiaba la cámara en Königsberg y la última persona que admitió haberla visto, murió de tifus justo antes de ser interrogado por los soviéticos. Su médico murió al día siguiente. Los certificados de defunción desaparecieron. Años después, George Stan, el investigador más famoso de la cámara de ámbar, fue encontrado muerto en un bosque de Baviera. No fue un accidente.
Fue encontrado con el estómago abierto por un bisturí. No le robaron nada. Stein había afirmado días antes que estaba a punto de encontrar la ubicación exacta. Parece el guión de una película de suspenso, pero son actas policiales. ¿Eran estas muertes una coincidencia estadística o alguien seguía vigilando un tesoro que ya no existía? ¿Dónde están las otras 26 cajas? La explicación racional sugiere que están en algún lugar del subsuelo de Kaliningrado. Los nazis eran expertos en excavar complejos subterráneos que hoy siguen inundados o sellados por toneladas de hormigón. Buscar allí es como buscar una aguja en un pajar de trampas explosivas y agua helada. Sin embargo, hay una interpretación alternativa más cinematográfica pero inquietante. El Wilhelm Gustloff. Un enorme transatlántico nazi que fue hundido por un submarino soviético en 1945. Testigos afirman haber visto cajas pesadas, marcadas como propiedad del Estado, siendo cargadas en el barco bajo máxima seguridad antes de zarpar. Si esto es cierto, la cámara de ámbar no está bajo tierra, sino a 45 metros bajo el mar Báltico, cubierta de lodo y óxido, degradándose lentamente hasta convertirse en polvo. Ambas teorías son plausibles. Ambas carecen de la prueba final. Al final, la cámara de ámbar es más que un objeto perdido, es un recordatorio de la fragilidad de nuestra civilización. Algo que tomó décadas crear y siglos preservar, se esfumó en un fin de semana de caos absoluto. Rusia gastó millones y décadas en construir la réplica que hoy puedes visitar. Es hermosa, sí. Pero no es ella. La original sigue ahí fuera, quizá en un búnker olvidado, quizá en el fondo del mar, o quizá adornando el salón secreto de alguien que sabe que posee un crimen histórico. ¿Crees que el tesoro fue destruido por las bombas o que todavía espera ser descubierto en algún túnel sellado? Investigar estos vacíos de la historia es lo que hacemos aquí. Si valoras este rigor, danos un like y suscríbete a Sombras de la Historia. Porque a veces, lo que más brilla es lo que nunca se deja ver.